El circuito que vamos a analizar es el siguiente, ¿sí? Donde pues vamos a variar la resistencia pues para que nos den las diferentes respuestas, ¿no? En este caso vamos a tomar una resistencia de 9 ohms, de 4 ohms y de 3 ohms. Listo. Entonces pues vamos a empezar con la de 9 ohms. Entonces vamos a decir que para T menor que cero, pues el circuito, pues acá el switch va a estar cerrado, ¿sí? Entonces nos va a quedar este circuito donde pues para la bobina vamos a dejar un cortocircuito y para el condensador vamos a dejar un circuito abierto tal cual como está acá en esta imagen. Listo. Entonces pues vamos a hallar nuestra corriente para un T menor que cero, que pues va a ser el voltaje de nuestra fuente que es de 32 volts sobre la suma de la resistencia, ya que pues tenemos acá las resistencias de 9 y de 5 ohms en serie, entonces pues se suman normal. Entonces esto nos da como resultado una corriente para T menor que cero de 2,286 amperes. Listo, para hallar el voltaje. Entonces el voltaje lo vamos a hallar, o sea, vemos que esta resistencia está en paralelo a nuestro capacitor, ¿no? Entonces pues simplemente vamos a hallar el voltaje en esta resistencia y este voltaje va a ser el mismo voltaje para T menor que cero de nuestro capacitor. Entonces vamos a decir que ese voltaje va a ser igual a la corriente en T menor que cero por la resistencia que vamos a analizar, que es de 5 ohms. Y eso nos da como resultado 11,430 volts. Listo, lo siguiente va a ser para T mayor que cero, que va a ser cuando pues levantemos nuestro switch y pues no vamos o sea, no vamos a tener en cuenta esta resistencia de 5 ohms, pues porque no va a haber flujo de corriente ni de nada por este lado. Entonces eliminamos esta parte y nos queda como resultado este circuito acá. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser hallar las raíces características, alfa y W sub cero, como está el circuito en serie, entonces tomamos alfa como R sobre 2L y W sub cero como 1 sobre la raíz de LC. Listo, entonces acá simplemente reemplazamos los valores, estos valores, y nos da como resultado que alfa es 1,8. Acá para reemplazar el capacitor tenemos que tener en cuenta que acá en el ejercicio nos dicen que es de 625 milifaradios. Debemos pasar estos milifaradios a farads. Nos daría como resultado 0,625 faradios. Sabiendo esto, ya lo podemos reemplazar acá y nos da como resultado que W sub 0 es igual a 0,8. Y como alfa es mayor que W sub 0, nos va a dar que es sobreamortiguado. Entonces, para el sobreamortiguado vamos a tomar esta función. B de t va a ser igual a B sub s, que B sub s es la respuesta forzada, ¿sí? Y más la respuesta natural. Esta es la respuesta natural sobreamortiguada. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto vale B sub s? Entonces, B sub s lo vamos a hallar de la siguiente forma. Vamos a pasar el circuito a modo estable, que es cuando pues la bobina está en cortocircuito y el capacitor está en circuito abierto. Entonces vamos a tener lo siguiente. El voltaje en el infinito del capacitor va a ser igual a B sub S, ¿sí? Y entonces acá tenemos, o sea, vamos a hallar el voltaje de esta resistencia. Después, como no hay flujo de corriente, ¿sí? No hay corriente, entonces pues el voltaje va a ser 0 por 9, ¿sí? Entonces nos va a dar 0 y se va a anular la resistencia. Y como consecuente nos va a quedar que el voltaje sub S, ¿sí? La respuesta forzada va a ser igual al de la fuente, que va a ser de 32 volts. Entonces B sub S va a ser de 32 volts. Ya sabiendo eso, vamos a reemplazar acá en esta fórmula, ¿no? Y lo otro que debemos hallar va a ser S1 y S2. Entonces, para hallar S1 y S2 lo hallamos con esta formulita que es menos alfa más o menos la raíz de alfa cuadrado menos W sub 0 al cuadrado. Reemplazamos los valores y nos queda como S1 menos 0,188 y S2 como menos 3,412. Listo, ahora sí sabiendo esos datos vamos a reemplazar B sub S 32 más A1 Euler a la menos 188T más A2 por Euler a la menos 3,412T. Listo, ahora lo que vamos a hacer va a ser evaluar esta función en cero, ¿sí? Para hallar los valores de las constantes A1 y A2. Entonces, pues por eso evaluamos en cero. Entonces nos da como resultado esto, nos da 1 porque Euler a la 0 es 1, acá igual. Entonces como resultado nos va a quedar que B sub 0 va a ser igual a 32 más A1 más A2. Listo, entonces acá vamos a reemplazar B sub 0, este B0, ¿sí? Lo vamos a reemplazar con el B0 de la condición inicial, ¿sí? Que es de 11,430 volts, ¿sí? Entonces lo reemplazamos acá, pasamos el 32 a restar y nos queda como menos 20,570 es igual a 1 más a 2. Y esa la vamos a tomar que va a ser una ecuación que vamos a utilizar pues para hallar a 1 y a 2.
Listo, entonces, lo siguiente es que, pues como la corriente del inductor no puede cambiar, o sea, bruscamente, entonces, pues es la corriente, o sea, la corriente va a ser igual en el capacitor en T para, o sea, T mayor que cero, ¿sí? Entonces eso quiere decir que tanto la corriente como el voltaje, como tenemos acá, que el voltaje para T mayor que cero es igual al voltaje menor para T menor que cero, del mismo modo va a ser la corriente, ¿sí? La corriente en el capacitor para T mayor que cero va a ser la misma corriente para T menor que cero. Listo, entonces esto quiere decir que vamos a decir que la corriente de I sub cero, o sea, la corriente evaluada en cero, va a ser igual al capacitor por la derivada del voltaje en ceros sobre T, sobre dt, perdón. Listo, entonces acá lo que vamos a hacer va a ser reemplazar el valor de I sub 0, como habíamos mencionado en esta parte, entonces I 0 va a ser de 2,286 amperes. Entonces, pues sabiendo eso, despejamos acá la derivada de B de 0 sobre dt, la despejamos, entonces nos queda 2,286 sobre el capacitor es igual a la derivada de B0 sobre dt. El capacitor es 0,625 faradios, entonces pues esto nos va a dar como resultado 3,658 cuando pues la derivada de B de 0 es sobre dt, no. Entonces pues este valor que hallamos acá lo vamos a poder reemplazar acá cuando nosotros derivemos nuestra función, pues para sacar la otra ecuación y poder hallar A1 y A2. Entonces, pues bueno, lo primero que va a ser derivar la función. Entonces vamos a derivar esto. Vamos a derivar esto de acá, que nos va a dar como resultado menos 0,188 A1 por Euler a la menos 0,188 T menos 3,412 por A2 por Euler a la menos 3,412 T. Entonces, pues ahora vamos a evaluar esto en cero, ¿sí? Vamos a evaluar esto en cero y acá nos va a dar, pues que esto es 1 porque es Euler a la cero y de igual forma acá, Euler a la cero da 1. Entonces, pues vamos a evaluar en cero y nos va a quedar como resultado esto, ¿sí? Simplemente multiplica ya esto por 1, va a quedar igual, ¿sí? Y ahora, como lo había dicho, entonces acá esto mismo, este B' de cero es lo mismo que esto que dB de cero sobre dt. Sí, es la misma derivada. Entonces, esto que hallamos, este 3,658, es cuando la v' vale cero. Entonces lo vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar esto. Nos va a quedar de esto a esto, que va a ser 3,658 igual a menos 0,188 a 1 menos 3,412 a 2. Y esta va a ser nuestra segunda ecuación. Entonces vamos a coger esta ecuación con esta primera ecuación, que es un sistema 2 por 2, lo resolvemos por la calculadora, puede ser, o por una calculadora online, y nos va a dar como resultado que A1 es menos 20,635 y que A2 es 0,065. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger pues nuestra función inicial, nuestra función, digamos que de respuesta, y vamos a reemplazar todo y pues esa va a ser nuestra respuesta final. Entonces vamos a decir que B de t va a ser igual a 32 más, reemplazamos a 1 que lo tenemos acá, ¿sí? A 1 como dijimos, es menos 20,635 por Euler a la menos 100, a la menos, elevado a la menos 0,188t, más A2, que es 0,065 por Euler a la menos 3,412t. Recordemos que estos valores que están acá, este menos 0,188 y menos 3,412 son los valores de S1 y S2. Y pues esto nos da en voltios. Y esta pues es la conclusión de o sea, la respuesta cuando tomamos la resistencia de 9 ohms y nos da que es sobreamortiguada. Listo, ahora vamos a hacer el mismo circuito, pero con una resistencia de 4 ohms, donde dijimos que la resistencia iba a variar, que iba a ser acá. Entonces, para un T menor que cero, igual vamos a pasar a la bobina a cortocircuito y al capacitor a un circuito abierto. Y vamos a hallar la corriente de la misma forma. Vamos a decir que
la corriente inicial, ¿no? Que es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, el voltaje es de 32 volts y esta vez las resistencias en serie nos quedan de 4 y de 5. Entonces nos va a dar como resultado haciendo la operación que la corriente para T menor que cero es de 3,556 amperes. Para el voltaje, para un T menor que cero decimos que es igual a la corriente, ¿sí? A la corriente en T menor que cero, que es esta, que hallamos por la resistencia de 5 ohms. Tomamos esta resistencia, lo repetimos, porque como está en paralelo al capacitor, el voltaje de esta resistencia va a ser el mismo voltaje para T menor que cero del capacitor. Entonces nos va a dar como resultado, haciendo esa operación, nos va a dar 17,780 voltios. Listo. Ahora lo que vamos a realizar va a ser para T mayor que cero. Entonces, pues el switch, como ya lo hemos dicho, se abre y pues se elimina la resistencia de 5 ohms. Entonces, eh, nos va a quedar el siguiente circuito en serie, como ya lo hemos dicho. Tomamos estos valores, esta fórmula para hallar el valor de alfa y esta para hallar el valor de W sub 0. Entonces decimos que reemplazando alfa va a ser igual a 0,8 y W sub 0 va a ser igual a 0,8 también. Eh, Dándonos, o sea, como alfa y W sub 0 son iguales, esto quiere decir que es críticamente amortiguado. Listo, entonces cuando es críticamente amortiguado vamos a tomar B de t va a ser igual a la respuesta forzada más la respuesta natural de críticamente amortiguado, que es pues la siguiente de acá. Para hallar B sub S lo hallamos de la misma forma que en el anterior circuito, ¿sí? Lo tenemos acá. Acá lo único que cambia es la resistencia de 4 ohms. Entonces pues vamos a decir que es lo mismo, que B sub S va a ser igual a 32 volts. Va a ser lo mismo. Entonces, sabiendo eso, pues simplemente vamos a reemplazar acá. Vamos a decir que nuestra función va a quedar igual a 32 más A1 más A2t, factor de Euler a la menos 0,8t. Acá reemplazamos el 0,8 de alfa, por eso nos queda menos 0,8t. Listo, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, para hallar los valores de nuestras constantes, va a ser evaluar nuestra función en cero. Entonces, pues acá nos queda Euler a la cero, nos vale 1. Entonces, y A2 por cero pues va a dar cero. Entonces nos va a dar que B sub 0 va a ser igual a 32 más A1. Listo, como habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Que la corriente del inductor no puede cambiar bruscamente y pues esa corriente va a ser, esa corriente es igual a la corriente del capacitor pues para T mayor que cero, ¿no? Porque pues el inductor y el capacitor están en serie. Entonces para el voltaje va a ser igual. Entonces, pues vamos a tomar nuestra condición inicial y la vamos a reemplazar acá, ¿sí? Nuestro E sub 0 inicial, que es de 17,780 volts, lo vamos a reemplazar acá. Entonces vamos a decir que 17,780 es igual a 32 más A1. De acá podemos despejar A1 diciendo que pasamos el 32 a restar y nos queda que A1 es igual a menos 14,220. Listo. Acá mencionamos, pues ya habíamos mencionado que la corriente no puede cambiar bruscamente, entonces va a ser igual o sea, la corriente en T mayor que cero va a ser la misma para T menor que cero. Entonces la corriente acá va a ser igual, va a ser de 3,556 amperes. Entonces vamos a utilizar esta formulita igual y acá vamos a reemplazar nuestra corriente inicial, ¿sí? Y vamos a despejar pues nuestra derivada de B sub 0, de B de 0, perdón, respecto a dt. Entonces, pues acá reemplazamos la corriente, ya habíamos dicho que era 3,556, ¿sí? Acá, como dijimos, vamos a despejar el d, b de 0 sobre dt para reemplazarlo cuando derivemos nuestra función. Entonces nos queda acá que nuestro dB de 0 sobre dt va a ser igual a 3,556 sobre el capacitor, que es de 0,625 faradios y nos va a dar como resultado 5,690. Listo. Entonces, pues como ya había dicho, ese valor lo vamos a reemplazar cuando pues o sea, derivemos nuestra función y la evaluemos en cero. Entonces, pues vamos a derivar nuestra función esta, y nos va a dar como resultado lo siguiente. Nos va a dar menos 0,8 a 1 menos 0,8 a 2t más a 2 y eso factor de Euler a la menos 0,8t. Evaluamos esto en cero, entonces nos queda que esto es 0 y esto es 1, Euler a la 0,1.
Entonces nos va a quedar como resultado que cuando evaluamos en cero nos queda menos 0,81 más A2. Entonces, como ya habíamos dicho, vamos a reemplazar este B de cero, ¿sí? Este B' de cero por 500, por 5,690, perdón. Entonces lo reemplazamos, ¿sí? Y acá vamos a reemplazar a uno. Ya tenemos a uno acá, ¿sí? Lo vamos a reemplazar acá y vamos a despejar a 2. Haciendo esa operación nos va a dar que A2 va a ser igual a menos 5,686. Y pues todo lo reemplazamos en nuestra fórmula de acá, nuestra fórmula de respuesta. Reemplazamos todo y pues esa va a ser nuestra respuesta final. Entonces nuestra función, nuestro BDT va a ser igual a 32, que es el BS, más A1, que es menos 14,220, ¿sí? Lo tenemos acá. Acá dice que más A2, pero pues tenemos que A2 es negativo. Entonces ponemos menos 5,686t, factor de Euler a la menos 0,8t. Menos 0,8 porque acá tenemos que es menos alfa por t y alfa es 0,8. Y pues todo esto en volts y este pues sería la respuesta cuando nuestra resistencia es de 4 ohms, pues para este circuito. Listo, por último, pues nos falta evaluar el circuito cuando la resistencia es igual a 3 ohms. Entonces lo reemplazamos acá y decimos que para t menor que 0, nuestra bobina va a estar en cortocircuito y nuestro capacitor va a estar en circuito abierto. Entonces pues hallamos las condiciones iniciales de corriente, de corriente y de voltaje para t menor que 0. Para la corriente va a ser 32 volts sobre la suma de las resistencias que están en serie y nos va a dar que es de 4 amperes. Y el voltaje, pues decimos que como es de esta, o sea, vamos allá el voltaje en esta resistencia de 5 ohms, porque como está en paralelo al capacitor, va a ser el mismo voltaje del capacitor. El mismo voltaje de esta resistencia va a ser el mismo voltaje del capacitor porque están en paralelo. Después utilizamos nuestra corriente en T menor que 0 y la multiplicamos por la resistencia de 5 ohms y nos da como resultado 20 voltios. Listo, para T menor que 0 se levanta el switch y pues como no va a pasar nada por esta resistencia se elimina y nos queda este circuito de RLC. Y pues para resolver, entonces lo primero que se hace es hallar las raíces características. Acá tenemos la de alfa y W sub 0. Entonces, reemplazando, nos da que alfa es de 0,6 y W sub 0 0,8. Entonces, como alfa es menor que W sub 0 es subamortiguado. ¿Sí? Sabiendo eso, pues vamos a utilizar la respuesta natural de subamortiguado, que va a ser esta, más la respuesta forzada, que es B sub S. B sub S ya lo habíamos hallado en los anteriores dos circuitos y se halla de la misma forma. Acá se reemplaza en 3 ohmios, que es la resistencia que estamos usando en este circuito. Y pues como no pasa corriente, pues la resistencia se anula porque no va a tener voltaje. Y pues el voltaje sub S va a ser igual al voltaje en infinito del capacitor. Entonces como no va a haber nada, simplemente va a estar la fuente, entonces decimos que B sub S, o sea que el voltaje en el infinito es igual a 32 volts. Eso quiere decir que B sub S es de 32 volts también. Entonces, pues ya sabiendo eso, reemplazamos acá B sub S32. Nos queda lo mismo acá también. Y pues acá reemplazamos alfa por 0,6. Listo. Entonces, pues para hallar nuestros valores de A1 y A2, vamos a evaluar nuestra función en cero, ¿sí? Nos va a quedar que coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0 y Euler a la 0 es 1. Nos va a quedar como resultado B de 0 es igual a 32 más A1. El B de 0 lo podemos reemplazar, que es por nuestra condición inicial, perdón, que es 20 voltios. Entonces, pues lo reemplazamos acá. 20 igual a 32 más A1. Entonces despegamos a 1, que va a ser igual a menos 12. Entonces, pues acá decimos lo mismo, que la corriente a través del inductor, pues no puede cambiar bruscamente. Entonces va a ser igual a la corriente. O sea, va a ser igual que la corriente que pasa a través del capacitor cuando T es mayor que 0, ¿no? Porque pues el inductor y el capacitor pues están en serie. Entonces, pues vamos a usar esta formulita, y vamos a decir que I sub 0, sí, vamos a reemplazar I sub 0, que es por nuestra condición inicial, que es 4 amperes. Acá vamos a despejar la C, que es del capacitor, pasamos a dividir, sí, nos va a quedar 4 sobre el capacitor, que es de 0,625 faradios, y eso va a ser igual a 6,4, es decir, que 6,4 va a ser igual a la derivada cuando valga, o sea, cuando la derivada de la función respecto a t sea evaluada en cero, pues ese va a ser nuestro resultado y pues eso lo vamos a reemplazar. Entonces, ahora lo que hacemos va a ser derivar la función, ¿sí? Derivamos la función, esta función de acá. Derivada nos queda Euler a la menos 0,6t, factor de menos alfa por A1 por coseno de W de t menos
alfa por A2 seno de W de t más Euler a la menos 0,6 por t eh, factor de menos A1 WD seno de W de t más A2 por WD por coseno de W de t. Listo. Entonces pues tenemos ya derivada nuestra función, ¿sí? Entonces acá lo que hice fue reemplazar el valor de alfa, ¿sí? Por menos 0,6 y acá. De resto pues la dejé toda igual. Y pues lo que hice ahora fue eh, evaluarla en cero, ¿sí? Evalúo esa derivada en cero, pues me da como resultado menos 0,6 a 1 más W de A2, ¿sí? Pues acá saco factor común, el menos 0,6, ¿sí? Pues como seno de 0 da 0, después no utilizo esto, ¿sí? Y perdón, acá no se sacaba factor común, simplemente pues acá daba 0, y pues acá como coseno de W de t da 1, pues me queda el menos 0,6 a 1. Y acá, pues esto sería 0, todo esto de acá sería 0, ¿sí? Y esto de acá, ¿sí? Me daría coseno de W de t, pues evaluado en 0 da 1, entonces me quedaría A2 por WD, que es lo que tengo acá. Y pues como ya había mencionado, el WD es igual a la raíz de W al cuadrado menos alfa al cuadrado. Reemplazando valores nos da que W es 0,529. Entonces pues reemplazamos WD, nos queda esto de acá. Ya sabemos cuánto vale A1, lo reemplazamos acá, resolvemos, despejamos A2 y A2 nos da que es menos 1,502. Entonces pues vamos a reemplazar todo en nuestra función que es esta y pues esa va a ser nuestra respuesta. BS decimos que es de 32, A1 es menos 12, coseno de WD, WD es 0,529 por T, menos A2 que es menos 1,512 por seno de WD, que es 0,529 por T, y eso va a ser factor de Euler a la menos 0,6 T, y esto va a estar en voltios. Y pues eso es el resultado para este circuito. Gracias.